Bueno, entonces hasta el momento nosotros hemos estado viendo en clase varios ejercicios que tienen que ver con vectores. Acá en pantalla yo les estoy mostrando un vector llamado vector A. Hemos aprendido que los vectores se dividen en tres partes principales, lo que es magnitud o módulo. Recordemos que módulo y magnitud gráficamente es esta longitud, ¿verdad?, del vector. Supongamos, acá en este ejemplo, este vector tiene una magnitud de 25 unidades. No sabemos si esas unidades son metros, pulgadas, centímetros. Puede ser cualquier unidad de medida. Entonces, suponete que esto, bueno, perdón, acá los vectores serían nada más, nos representarían velocidad, aceleración, fuerza, magnitudes que necesitan, ¿verdad?, necesitan que indiquemos el sentido y la dirección. Entonces, acá nos dice que este vector tiene una magnitud de 25, pero podrían ser 25 metros sobre segundo, podrían ser 25 metros sobre segundo cuadrado, o esos 25 podrían ser 25 newton. Entonces, 25 newton es la unidad de medida, es la magnitud de lo que estamos analizando. 25, ya gráficamente, 25 es la distancia. Entonces, que podría ser metros, centímetros, pulgadas, de acuerdo a la unidad de medida que grafiquemos. Y luego tenemos lo que se le conoce la dirección y sentido. El sentido lo indica la flechita, hacia dónde va dirigido a ese vector, y la dirección es lo que estamos viendo por acá abajo, que sería el ángulo con respecto al horizontal. Normalmente con respecto al horizontal, con respecto al eje X positivo, y esa dirección o ángulo normalmente pues se miden en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, ¿ya? Y recordemos que los ángulos, cuando se miden en dirección contraria a la manecilla del reloj, siempre va a ser positivo. Si vos lo estás midiendo hacia el otro lado, en dirección favorable, en dirección de la manecilla del reloj, el ángulo va a ser negativo, ¿no?, como lo están viendo ahí en pantalla, también lo pueden apreciar. Entonces, este vector, hemos aprendido que el vector nosotros lo podemos descomponer en dos, en su componente en X y su componente en Y, que lo estamos viendo en pantalla. Entonces, ¿para qué nos sirve descomponer de estos vectores en X, Y? Bueno, porque si vos querés sumar dos vectores analíticamente, tenés que hacerlo así con sus componentes X, Y. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, suponete que acá vamos a sumar dos vectores. Vamos a poner tres vectores mejor. Tenemos el vector A. Acá tenemos ahora el vector B. Y luego vamos a poner acá un vector C por del otro lado. Gráficamente los vectores se grafican así, de esta manera, cuando se suman. Ya cuando se restan, pues entonces se tiene que invertir la dirección del vector. Entonces, al sumar dos vectores, ¿qué sucede? Bueno, se encuentra otro vector que se llama resultante. Que esa resultante, mira, gráficamente lo obtenemos haciendo una línea desde donde empieza el primer vector hasta donde termina el otro vector. Vemos que cuando vos sumas los vectores gráficamente, tenés que tomar en cuenta el sentido que tiene cada vector, y tenés que tomar en cuenta la dirección o el ángulo con respecto al eje X, ¿okay? Entonces, acá tenemos el ángulo, ¿verdad?, de cada uno de los vectores con respecto al eje X positivo. Entonces, vos lo ubicás los vectores. Entonces, tenés todos estos vectores, al sumarlos, entonces vos obtenés un resultante. Gráficamente es así, pero si vos tenés muchos vectores, no vas a estar haciendo esto. Entonces, acá donde entra entonces lo que aprendimos, que es descomponer los vectores de sus componentes X y Y. Y aprendimos que si vos sumás, por ejemplo, la componente en X del vector A, componente en X del vector B, y después la componente en X del vector C, ya sabemos que los que van a la derecha van a ser positivos, a la izquierda negativo, vos lo sumás
y vas a obtener lo que se llama la componente en X de la resultante. ¿Ya? Este es Rx. Vos sumás todos los componentes en X de cada vector y vas a obtener Rx. Luego sumás la componente en Y del vector A, el componente en Y del vector B y la componente en Y del vector C. Lo sumás. Los que van hacia arriba van a ser positivos, los que van hacia abajo van a ser negativos. Y entonces al sumar vas a obtener lo que se le conoce como la componente en Y de la resultante. Entonces, recuerda, tu resultante es este que está acá. Y yo ya le expliqué en clase que los signos de la resultante, de las componentes en X y en Y de la resultante son importantes, porque te van a indicar la dirección. Porque si vos pones un signo incorrecto, entonces puedes cambiar la dirección de la resultante. Por ejemplo, en este caso, vemos que la resultante va hacia arriba y hacia la derecha, porque la componente en X y en Y son positivos. Pero ¿qué pasa si vos decís que la componente en Y es negativa? Entonces vos tendrías que dibujarlo hasta acá, miren. Pondría acá RY. Entonces la resultante ahora ya no iría hacia arriba, sino que iría hacia abajo y hacia la derecha. Por eso es importante tomar en cuenta los signos acá y indicar quiénes van a ser positivos y quiénes van a ser negativos, pues para que obtengamos una dirección correcta de la resultante. Entonces, con la resultante yo le expliqué qué cosa es eso la resultante. Bueno, va a depender de la situación, ¿ya? Si estás analizando un diseño, una construcción o el movimiento de un cuerpo. ¿Ya? Y le ponía el ejemplo de la famosa cajita. Cuando era tirada por varias personas, entonces la cajita se va a mover hacia donde se le está aplicando la mayor cantidad de fuerza. Entonces, viendo esto en planta, esta cajita tendría más o menos esa forma, o sea, la fuerza tendría representada de esa manera con esos vectores, y cuando los vectores vos los proyectás y pasan todos por un mismo punto, ¿no? Decimos que estas son unas fuerzas concéntricas porque pasan en el mismo punto. Y otra cosa interesante que tiene este tipo de fuerzas concéntricas es que vos puedes cambiar la posición. Por ejemplo, este F1 aquí está como que está jalándose, pero vos lo puedes desplazar ese vector acá y lo puedes poner como que le está empujando y va a hacer exactamente el mismo función, mismo trabajo que está haciendo la otra fuerza. Esto se aplica cuando son fuerzas concéntricas. Entonces, ¿para qué le sirve conocer la resultante? Bueno, porque si vos sumás todas estas fuerzas, así como hicimos en clase, vas a obtener una resultante, y esta resultante te va a indicar hacia dónde se va a mover el cuerpo, la caja, o hacia dónde está dirigida, por así decirlo, al sumar todas las fuerzas, hacia dónde realmente se dirige la fuerza resultante, lo que te da, ¿no? Entonces no es lo mismo que obtener una fuerza resultante hacia arriba que obtener una fuerza resultante hacia abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si vos estás diseñando una construcción, ¿verdad? La dirección es muy importante en esto. Entonces acá un poco de repaso sobre los vectores. Esto es lo que hemos estado viendo en clase. Ya esto pues lo vamos a seguir viendo, pero de manera indirecta en los siguientes contenidos, como el de esta semana. Entonces, esta semana entonces comenzamos con la unidad de cinemática. La cinemática lo que estudia es el movimiento de los cuerpos, sin importar, ¿verdad?, las causas que generen ese movimiento. El movimiento más famoso que conocemos, creo, todos desde secundaria, ¿no?, por lo menos es el que he aprendido primero, el famoso MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, en la vida real realmente nunca vamos a encontrar un movimiento que sea rectilíneo y uniforme todo el tiempo. Realmente es imposible, es simplemente una idealización, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el MRU, movimiento rectilíneo uniforme? Hola, profe. Oye, profe. Diga. Oye, profe. Diga. Oye, mire, estamos ocupados, no podemos entrar a la reunión. Bueno. Ahí le comparto el enlace, el video.
Estos muchachos son bien ocupados, ¿verdad? Vamos. Sí. Ok, entonces continuemos. El movimiento rectilíneo uniforme, como le dice la palabra, es un movimiento. Bueno, vamos a poner este vehículo a mover, este carrito. Vamos a recordar cuando éramos niños. Entonces, ahí tenemos nuestro carrito que se va desplazando en un movimiento que se le llamamos movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué características tiene este movimiento? Mire, acá se va graficando lo que se le conoce la gráfica posición-tiempo. La gráfica, cuando vos vas a graficar el desplazamiento de un cuerpo que se mueve en MRU, movimiento rectilíneo uniforme, vos obtenés esa gráfica que estás viendo acá en la pizarra. Vamos a poner acá MRU. Entonces, este eje, el eje de la X se le llama, acá es el tiempo, que se mide en segundos, y acá tenemos el desplazamiento. En esta gráfica, en vez de parecerte un desplazamiento con la D, te parece la S, ¿verdad? Como desplazamiento. Y la unidad de medida que nos parece acá es metro, y la unidad de medida del tiempo de acá es segundo. Recordemos que nosotros acá en clase trabajamos normalmente con el sistema internacional. Entonces, ¿qué te indica esta gráfica? Que te dice que un tiempo, por ejemplo, de 6 segundos, acá, dice que este vehículo se ha desplazado aproximadamente una distancia de 55 metros. Entonces, vos vas anotando el tiempo y la posición que se ha movido el vehículo. Entonces, y así sucesivamente, vos vas obteniendo diferentes puntos y vos luego vas obteniendo una gráfica con esta forma. Recordemos que en matemáticas, ¿cómo representamos esta gráfica? Esta gráfica es una función, ¿verdad? Que la podemos representar por una línea. ¿Ya? Podemos hacer así: y igual a x o f de x va a ser igual a x. Entonces, esta es una línea. Me robaron. Es una línea que que se va indicando el desplazamiento y la posición. Entonces, luego ahí me va generando más líneas, ¿verdad? ¿Qué me va indicando cada línea? Bueno, simplemente me está diciendo, la otra línea que está acá, simplemente me está indicando que un tiempo menor, por ejemplo, acá tiene vamos a ver en un tiempo de 2 segundos. Dice que en un tiempo de 2 segundos este cuerpo se desplazó 27 metros, ¿verdad? En el primer caso. En la primera gráfica me está diciendo que en 2 segundos se desplazó aproximadamente 19 metros. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? Que esta gráfica, entre más inclinada esté, me está diciendo que el vehículo se desplaza desplaza más metros o más distancia en una unidad de tiempo menor. Si la gráfica fuera acá más acostada, significa que el vehículo se desplaza menos distancia en una unidad de tiempo mayor. Entonces, esta es la gráfica de posición de un cuerpo, de un movimiento MRU, o sea, de un cuerpo que se mueve de un MRU. Luego tenemos la gráfica de velocidad. ¿Qué es la característica que tienen los movimientos rectilíneos uniformes? Mire que su velocidad es constante. ¿Cómo podemos graficar esto? Nosotros en matemática aprendimos que existen las famosas funciones constantes, ¿sí o no? Ya ustedes son expertos, están haciendo gráficas con la famosa GeoGebra, que ustedes son fan, ¿verdad? Con la GeoGebra graficadora. Entonces, mire, aquí tenemos una función de desplazamiento de este cuerpo. Sorprendente que vos vas en tu moto, ¿verdad? Alguien me escribió que iba manejando ahorita, no sé quién era, Bravo. Entonces, si vos vas acá, la velocidad te sale a metros sobre segundo, pero normalmente acá en todos los vehículos, motos, camiones, tenemos el sistema norteamericano, que es
bueno, el sistema norteamericano es milla, ¿verdad? Normalmente antes te salía mucho en millas por hora, pero ahora el más común es el de kilómetros por hora. Normalmente creo que en los vehículos, en las motos te parece casi siempre las dos unidades de medida, el kilómetro por hora, este, que es una combinación, ¿verdad? Por así decirlo, de la unidad de medida, porque si estuviera en el sistema internacional tendría que ser metros sobre segundo, o te aparece en millas por hora. Entonces, si vos vas a 20 kilómetros por hora, entonces, y vos no acelerás, entonces vos vas a generar esta gráfica, ¿no? Una función constante. ¿Que aquí te indica eso? Que no importa el tiempo que vaya sucediendo, tu velocidad va a ser la misma. Y luego por último tenemos la gráfica de la aceleración. Mira, ¿qué cosa es la aceleración? Bueno, los que ya manejan vehículos, motos, ya saben que si aceleran el vehículo, ¿qué va a suceder? Vas a aumentar tu velocidad. Pero si vos no lo aceleras, y realmente creo que cuando uno maneja eso es algo que normalmente no sucede, algo que no aceleres y tu velocidad se mantenga constante, no, eso no lo, o sea, para eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Y aquí digamos que vamos de bajada y no acelera, pero el vehículo va a acelerar, ¿verdad? Por el efecto de la gravedad. Entonces, en este tipo de movimiento idealizado, dice que la aceleración es cero, miren, va a lo largo del eje X, ¿verdad? Que en este caso me representa el tiempo, y acá la aceleración me representa, la unidad de medida de la aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Vamos a analizar después de esto cómo es eso de velocidad, distancia y aceleración. Entonces, esto es lo que acá yo les he mostrado las gráficas de un movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que cada uno de estos movimientos tiene sus ecuaciones. Y acá nosotros por eso aprendemos en el colegio la famosa ecuación de la velocidad. Así todos recordamos la velocidad. ¿Qué cosa va a ser igual? A distancia sobre tiempo, que es una forma simplificada, ¿no?, de indicar la velocidad en este movimiento rectilíneo uniforme. De esa ecuación vos puedes despejar la distancia y el tiempo y puedes encontrar esas dos unidades teniendo dos. O sea, puedes encontrar una unidad teniendo puedes encontrar un valor teniendo dos valores dentro de esa ecuación. Entonces, para cada una de estas velocidades hay ecuaciones, pero esta no la vamos a estar viendo porque no vamos a estar realizando ejercicios, sino la van a ver ya en las tareas que yo les deje. Entonces, analicemos antes de seguir al siguiente movimiento. Acá estamos viendo el MRU, pero analicemos lo siguiente antes de continuar. ¿Qué cosa? Recordemos que el desplazamiento de un cuerpo, por ejemplo, en ese caso el vehículo, normalmente la unidad de medida que utilizamos nosotros es el metro. Suponete que vos te desplazás un metro, o un cuerpo, lo que sea, se desplaza un metro, y ese metro se desplaza en una unidad de tiempo de un segundo. Suponete que vos te desplazás en un segundo, te moves un metro de distancia. Entonces, luego, ¿qué significa eso? Que si vos por cada segundo te vas moviendo un metro de distancia, significa entonces que tu velocidad, ¿cuánto es? Es un metro por un segundo, es decir, un metro por cada segundo. Es 1 sobre un metro sobre segundo. ¿Esto qué va a ser igual? La velocidad me va a ser en este caso un metro. Ya sabemos que 1 entre 1 es 1. Entonces metro sobre segundo es m sobre s. Entonces, si vos por cada segundo te desplazas un metro, significa que tu velocidad es de un metro sobre segundo. Si vos te desplazás en un segundo 2 metros, entonces ¿cuál sería tu velocidad? 2 metros sobre segundo, y así sucesivamente. Ahora, en vez de poner vos segundos, puedes poner también, si querés, horas, y así sucesivamente otras unidades de medida, y así vos vas obteniendo tu velocidad. Pero ahora, ¿qué pasa en la siguiente situación? Suponete que ahora
ya no nos interesa mucho esto de la distancia, sino que suponete que ahora vos vas manejando tu moto y vos vas a una velocidad, ¿verdad? Iniciaste con una velocidad de 1 metro sobre segundo, es decir, en un segundo te movilizas 1 metro. Entonces, ¿qué pasa si luego vos acelerás? Entonces, cuando vos aceleras tu moto, tu carro, ¿qué es lo que sucede? Vos acelerás, ¿qué vas a hacer? Vas a aumentar tu velocidad. Si vos acelerás, aumentás su velocidad. Entonces, acá vamos a poner tiempo. Entonces, venís vos y acelerás, apretar el acelerador. Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder que vas a aumentar tu velocidad en el tiempo. Y esto se le llama aceleración. Entonces, vos decís que en un segundo, ¿verdad? Vos aumentaste 1 metro por segundo. Entonces, vos dividís esto. Ya sabemos que 1 entre 1 ya sabemos que nos va a dar 1. Pero como luego tenemos que dividir, mira, estos metros sobre segundos. No, si ustedes se preguntaban, pues, ¿para qué aprendíamos álgebra? Bueno, para este caso. Porque vos dividís metros sobre segundo entre segundos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se aplica las propiedades que miramos en la división. Ya sabemos que este segundo vos le pones un 1, ¿verdad? Como denominador. Entonces, existen varias formas de dividir esto, pero una de ellas es esta. Vos pones el numerador de la misma manera y luego invertí el denominador. Entonces te quedaría de esta manera. Entonces, m por 1, m. S por S, que es un segundo, te va a quedar segundo cuadrado. Entonces, cuando vos acelerás tu vehículo y en un segundo aumentás la velocidad a 1 metro sobre segundo, significa que vos estás acelerando tu vehículo a 1 metro sobre segundo cuadrado. Es decir, por cada segundo vos vas aumentando 1 metro sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que al siguiente segundo, si vos ibas a 1 metro sobre segundo y aceleraste a una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado, entonces en el siguiente segundo tu velocidad va a ser 2 metros sobre segundo. Luego en la siguiente va a ser 3 metros sobre segundo. Esto es si vos vas con esta aceleración de 1 metro sobre segundo. Pero si fuera 2 metros sobre segundo cuadrado tu aceleración, significa que por cada segundo tenés que sumar 2 metros sobre segundo si vas a esa velocidad. Entonces, una pregunta, alguna consulta sobre esto, para que sí, porque todo lo que tiene que ver con cinemática, el movimiento de los cuerpos, usted se va a encontrar con todo esto, ¿no? Metros, distancia, velocidad y aceleración. ¿Tienen alguna consulta o comentario sobre eso? Ya, si no, continuamos. Okay, entonces, una vez que quedemos claros qué cosa es esto de velocidad, aceleración, entonces podemos continuar con el siguiente movimiento. Ya vimos que el primer movimiento es el MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Pero luego hay otro tipo de movimiento famoso, tal vez ustedes lo recuerdan. Se llama movimiento, bueno, acá le dice movimiento con aceleración constante, ¿verdad? Pero uno de los nombres, me pasa que con los años, ¿verdad? van variando, de acuerdo a los libros le varían los nombres. Pero normalmente este se le conocía como movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV, no sé ustedes cómo le llamaban, MRV. Entonces para esto vamos a ver ese carrito que está acá. Vamos por acá, MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces miren, aquí tenemos un carrito, tal vez lo pueden ver ahí en pantalla, que se va moviendo por acá. Se va moviendo y aquí abajo, miren, me va generando unas gráficas. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya vamos a obtener también gráficas.
de posición, de velocidad y de aceleración. Pero acá va y es un poco diferente, ya no es igual al MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ponerle pausa. Miren, ahora voy a ampliar esto para que lo miremos mejor. En un movimiento rectilíneo uniformemente variado, mira, vos vas a obtener esos tres tipos de gráficas. Por ejemplo, esta gráfica se llama gráfica de posición, ¿ya? O gráfica de posición, tiempo, posición, o gráfica de desplazamiento. Y en este simulador, aquí me parece en pulgada y en metro, ¿verdad? El desplazamiento. Acá me parece, bueno, acá segundos, aquí sería segundos, no sé qué será eso de inch, no sé si se le refiere a pulgada. Entonces, si vos vas viendo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tu gráfica de desplazamiento, mira qué forma tiene, es una forma de una parábola, ¿no? Recordemos que la función de una parábola, ¿cómo es? Usted decía, bueno, ¿para qué aprendemos nosotros a hacer gráfica o interpretar la gráfica? Bueno, pues en estos casos, porque yo les decía muchas veces, le he dicho, que la física necesita la matemática para interpretar ciertos fenómenos. Entonces, acá nosotros, para representar el movimiento de este cuerpo, nos auxiliamos con la ayuda de una función cuadrática. Y esta función cuadrática que me está diciendo, ya le dije que acá me está indicando el tiempo segundo. Voy a poner el tiempo que hacemos que es segundo, y luego acá ponemos el desplazamiento. Voy a poner la letra D, que es en metro. Entonces, como cuando vos acelerás, recordate, acá el movimiento uniformemente acelerado es una aceleración constante. No es que vas a acelerar como cuando vamos en la carretera, acelerar, luego bajar un poco la velocidad y luego aumentar la velocidad, o acelerar un poquito y después aumentar la velocidad. No, en este caso el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, o movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Creo que este sería, en este caso se le llamaría movimiento uniformemente acelerado también, o movimiento rectilíneo. Vamos a llamarle así mejor porque es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? O variado. ¿Por qué le llamamos uniformemente así, variado, acelerado, o uniformemente acelerado? Le decimos mejor porque acá la aceleración es constante. O sea, el que maneja vehículo, moto, ya sabe que si va a acelerar, solamente vos mantenés el pie. Si aceleras con el pie, vos acelerás y entonces vos lo mantenés en una posición, el acelerador no va bajando ni subiendo, sino lo mantenés constante. Entonces, cuando vos en ese caso, tu aceleración es la misma. Y aunque sea la misma y no la varíe, tu velocidad va a ir aumentando. Entonces, ¿qué significa cuando tu aceleración la mantienes constante? La velocidad va a ir aumentando conforme el tiempo va pasando, aumentando. ¿Y qué pasa cuando la velocidad aumenta? Significa que vos te vas a desplazar más rápido o vas a desplazarte una mayor distancia en una misma unidad de tiempo. Por ejemplo, mira acá. Vos aquí en esta gráfica dice que en 4 segundos se desplazó aproximadamente 10 metros. Entonces, vos le sumás 4 segundos más, serían 8. Pero mira, en los otros 4 segundos, a los 8 segundos, mira, se desplazó aproximadamente casi 35 metros. Mira, en los primeros 4 segundos se desplazó 10 metros. Y en los otros 4 segundos siguientes se desplazó aproximadamente, vamos a ver, 10, 20, 25 metros más o menos. 25 metros en 4 segundos. Y en los primeros 4 segundos se desplazó 10 metros. Y así sucesivamente. Entonces, conforme el tiempo va pasando, el vehículo aumenta su velocidad y por tanto en el mismo unidad de tiempo, en el mismo segundo, se va a mover más, va a moverse mayor distancia. Entonces, esa es la gráfica que se le llama la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme, que es una parábola, ¿no? Se representa de esta manera. Luego tenemos la siguiente gráfica. Mira, esta gráfica es la gráfica de la velocidad
del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, la gráfica que aquí te dice tiempo, ¿verdad? Y acá te dice metros sobre segundo, es la velocidad. Aquí velocidad y acá abajo tiempo, hacemos que segundo. Te va a dar ahora una línea constante, mira. ¿Qué te está diciendo esta gráfica? Que conforme pasa el tiempo la velocidad va aumentando, o sea, en cada segundo la velocidad va aumentando. Recordemos que en el otro movimiento, en el MRU, esta línea me representaba el desplazamiento del cuerpo. Ahora no, acá en el MRU, movimiento MRUA o V, esta gráfica me representa la velocidad del cuerpo conforme al tiempo. Y ahora mira, tenemos esta gráfica. Esta es la gráfica de la aceleración. Esta es la gráfica de la aceleración de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y podemos ver ahora que la gráfica de la aceleración es constante. Mira, acá te sale el tiempo en segundos y aquí te sale la aceleración, que es metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahí me está diciendo que la aceleración es constante, ya sea que vos la ponga a 1 metro sobre segundo cuadrado o a 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la aceleración es constante. En el otro movimiento, en el anterior, en el MRU, esa constante, bueno, lo que me representaba era la velocidad. En el movimiento rectilíneo uniforme, esa gráfica constante me representaba la velocidad. Ahora aquí me representa la aceleración. Esta es la gráfica de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto tiene sus ecuaciones. Yo se las voy a compartir creo que en las presentaciones que les comparto salen, si no pues con las tareas que yo les voy a dejar, repito, yo les voy a poner los enlaces de los videos para que ustedes sigan el procedimiento, y pues les van a aparecer las ecuaciones de los movimientos, ¿verdad? No sé si les ponga todos, pero por lo menos los movimientos más importantes. Entonces, esta la gráfica. Entonces, ¿para qué miramos nosotros esto, el MRU, MRV o movimiento acelerado? ¿Para qué vemos esto? Bueno, porque a los siguientes movimientos necesitamos de estos conocimientos. ¿Cuál viene después de esto? Viene uno que se le conoce como el movimiento de caída libre. También es famoso este movimiento de caída libre. Mira, aquí tenemos la Torre de Pisa. Entonces, acá mire, tenemos una pelotita, aquí tenemos otra pelotita. Si nosotros dejamos caer cualquier objeto de cierta altura, vamos a ver si lo hacemos trabajar esto. Cuando nosotros dejamos caer un objeto desde un edificio o de donde sea, que ese cuerpo tiene movimiento rectilíneo, ¿sí o no? ¿Verdad? Vos lanzás, por ejemplo, vamos a lanzar la pelota, tal vez la puedan ver ustedes ahí en su pantalla. Mire, estamos lanzando una pelotita. Mire, y ahí la pelota va cayendo. Está algo lento el internet, para que cargue bien. Entonces, en este tipo de movimiento, que es movimiento de caída libre, los objetos caen en línea recta en dirección al suelo. Pero ¿qué pasa? Ese objeto se va acelerando. Ahí lo vamos a ir viendo en pantalla. Cuando se vaya moviendo la pelotita poco a poco. Entonces, ahí me está describiendo un movimiento recto y con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? ¿Qué causa lo acelera? Bueno, nosotros conocemos la famosa gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad? Tal vez alguien nos recuerda. Ok, no hay nadie que nos recuerde el valor de la gravedad. Bueno, entonces la gravedad normalmente nosotros trabajamos con 9.8
metros sobre segundo cuadrado. Hay algunos libros que lo redondean a 10 metros sobre segundo cuadrado, otros 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa eso? Bueno, ya lo vimos en la explicación anterior. Eso me está indicando que la gravedad hace que los objetos en un segundo aumenten casi 10 metros por segundo. O sea, por cada segundo va a ir aumentando 10 metros por segundo. Poned que el primer segundo va a ser 10 metros por segundo, 9.8. En el siguiente segundo ese cuerpo se va a mover a 20 metros sobre segundo. Al tercer segundo se va a mover a 30 metros sobre segundo. Si vos querés darte una idea, por ejemplo, a qué velocidad va a caer un cuerpo en kilómetros por hora, vamos a verlo acá, analizar esto. Dice acá, si vos ponerle que aquí la aceleración de la gravedad sea 10 metros por segundo, quiere decir que en 3 segundos ese objeto se va a desplazar a 30 metros por segundo. Mire, 30 metros por segundo. ¿Cómo pasamos esto? Quiero ver esto. Miremos esto, cuántos kilómetros por hora, ¿verdad? Porque a veces, creo que, bueno, mi percepción es que muchas veces miramos mejor esto en kilómetros por hora. Entonces, ya nosotros sabemos pasar eso a kilómetros por hora. Entonces, decimos que queremos eliminar esos metros, entonces ponemos 1 kilómetro son 1000 metros. Y luego decimos que ahora necesitamos hora. Entonces podemos ponerle acá la hora. Y arriba los ponemos los segundos. Sería 3600 segundos. Esto lo hicimos en clase también. Ustedes ya pueden hacer eso. Entonces multiplicamos 30 por 1 por 3600 segundos entre 1000. Mire, da 108 kilómetros por hora. De 108 kilómetros por hora. Por acá se cancela. Vamos a ver, aquí nos queda metro. Este metro se cancela con este metro, este segundo con este segundo, y nos va a quedar kilómetros por hora. Quiere decir que si vos te tirás de un edificio y tardás 30 segundos en caer, vas a caer aproximadamente a 100 kilómetros por hora. Puedes imaginarte, ¿verdad?, cómo sería ese impacto, ¿verdad? Así, ¿verdad? Si nosotros siempre miramos accidentes, choques, ¿verdad?, los vehículos, cómo quedan las personas. Entonces, ese es el efecto de la gravedad sobre los cuerpos. Y otra cosa importante que no vamos a detallar mucho acá, que no importa la masa de los objetos, ¿verdad? Si es una pelotita, es una pelota grande de fútbol, una chibola, entonces una pelota de béisbol, ellos siempre se van a acelerar a la misma velocidad. Entonces, y el tiempo a caer va a ser exactamente lo mismo. Entonces, este se llama movimiento de caída libre. Ahora hay otra combinación de estos movimientos, caída libre, de movimiento de rectilíneo uniforme, y lo vemos en los lanzamientos proyectiles. Y acá donde ya entra en juego lo que nosotros hemos aprendido anteriormente sobre los vectores. Acá nos vamos a encontrar la descomposición de vectores y los vectores. Acá miren, tenemos un monito. Vamos a lanzarle unos bananos a ese monito que está ahí. Vamos a esperar que cargue. Okay. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a reiniciar esto. Vamos a esperar que cargue. Está dentro del internet.
Bueno, voy a tener que explicarlo así nomás porque acá está algo lento el internet. Mire, acá se ha lanzado acá un objeto, en este caso unos bananos, a este monito. Y lógicamente si usted alguna vez ha lanzado una piedra o un objeto, todos sabemos que el objeto va a seguir esa forma parabólica. ¿Ya? En este caso sería una semiparábola, ¿verdad? Porque no está la parábola completa. Entonces, acá en física hay un concepto que se le llama, ¿verdad? El movimiento, el principio de independencia del movimiento de los cuerpos. Cuando vos lanzás un objeto de manera horizontal, están ocurriendo dos movimientos de manera simultánea pero independientes. Acá de manera horizontal está ocurriendo lo que se le llama un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí mire, si la gravedad no existiera, el objeto comenzara a moverse en línea recta de manera indefinida, en una velocidad constante, o sea, de acuerdo a la velocidad que fue lanzado. Suponete que si fue lanzado a 10 metros sobre segundo o a 20 kilómetros por hora, ese objeto seguiría esa línea recta con esa velocidad. Pero, ¿qué pasa? Bueno, como existe la gravedad, entonces ese objeto va a comenzar a caer, ¿verdad?, hacia el suelo. Entonces, aunque nosotros no lo notemos, no nos demos cuenta, pero realmente acá este movimiento me está generando dos componentes. El movimiento, ¿verdad?, que sigue el cuerpo en cada segundo que pasa. Por ejemplo, me va a generar algo así, ¿verdad? Un vector de posición, ¿verdad? Vector, acá tenemos otro vector. Entonces, en cada puntito donde está cada banana, nosotros podemos escribir, ¿verdad?, el vector que me está indicando, el vector de velocidad, que me está indicando hacia dónde se va moviendo el objeto. Y a su vez, miren, vamos a poner sus componentes en X y en Y. Entonces, esta velocidad, vamos a poner aquí velocidad B, tiene dos componentes, un componente en Y y una componente en X. En la componente en X, mire, la velocidad se va a comportar como un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí vamos a utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Como por ejemplo, como la velocidad igual a distancia, bueno, aquí distancia sobre tiempo, ¿verdad? Esta sería la velocidad. Y en el caso de la componente en Y, que sería esta, nosotros vamos a utilizar las ecuaciones que tienen que ver con los cuerpos en aceleración, donde tomamos en cuenta la aceleración, pero en este caso sería la aceleración de la gravedad. Entonces, en los movimientos semiparabólicos están sucediendo dos movimientos simultáneos. En este caso, un movimiento de caída libre que está a lo largo del eje Y, que sería la componente en Y de mi vector, y luego a lo largo del eje X tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento, ya, es decir, que es donde la velocidad es constante, no está siendo afectada por la aceleración. Luego, ¿verdad?, tenemos otro tipo de movimiento parabólico. Recordemos que acá tenemos la combinación de movimiento de rectilíneo uniforme y un movimiento de caída libre, y obtenemos ya un movimiento parabólico. Este sería un movimiento tiro horizontal, se le llama, pero también lo podemos encontrar de la siguiente manera. Vamos a poner acá este ejemplo, movimiento de proyectiles. Ustedes dirán, ¿dónde podemos encontrar esto? Bueno, en la vida real. Bueno, esto lo encontramos en diferentes situaciones, ¿verdad?, incluido la guerra, donde se lanzan misiles, esas cuestiones. Acá miren, tenemos este soldadito que está tirando una granada. Vamos a habilitar el simulador. Entonces él va a lanzar una granada. Luego aquí hay varios parámetros pues que no lo vamos a estar analizando, como la gravedad, el ángulo de inclinación, mire, del lanzamiento, el desplazamiento, o sea, la distancia que queremos que llegue, y tenemos la velocidad con que es lanzada.
La velocidad con que es lanzada, por ejemplo, se representa con este vector, ¿verdad? Así normalmente así. Entonces, si vos lo lanzás, por ejemplo, a 20 metros sobre segundo, ya pues recordemos que puede ser cualquier unidad, cualquier valor, puede ser 40, 50 metros sobre segundo. Entonces, este tiene que tener un ángulo de inclinación. Ya recordemos que de acuerdo al ángulo de inclinación, no sé si ustedes ya han hecho esto, ¿no? Este tipo de ejercicio, de acuerdo a tu ángulo de inclinación, va a variar la velocidad de la distancia del objeto que se va a desplazar. Entonces, en este tipo de movimiento también existen dos tipos inmersos dentro de él. Vamos para que lance la granada el soldadito. Entonces ahí él está lanzando la granada, miren. Y ahí pues se va moviendo. Acá arriba nos están apareciendo varios parámetros. Nada que como mire, me aparece la componente en Y, la componente en X de la velocidad del objeto en el transcurso del tiempo, el tiempo y el desplazamiento. Entonces, creo que acá, ahora voy a ponerle a este soldadito que me muestres las componentes en X y en Y, miren. Ahí está lanzando la granada y me va mostrando las componentes en X y en Y de la velocidad de esa granada. Miren, en la primera parte ustedes pueden ver que cuando la granada va hacia arriba, tenemos siempre dos componentes, una componente en Y, porque la granada va subiendo. Vamos a ponerle acá B y acá B sub Y, que es la componente en Y. Luego tenemos una componente en X de la granada. Cuando esa granada llega a lo que se le que saca un punto máximo de la granada, es decir, la altura máxima, entonces esa granada comienza a caer y ahora la velocidad va dirigida hacia abajo. Y siempre vamos a tener una componente en X y en Y. Solo que pasa que ahora la componente en Y, mire, va hacia abajo, pero la componente en X siempre se mantiene hacia la derecha. De la mitad hacia la derecha, la componente en X a la izquierda siempre y la componente en Y es hacia abajo. En estos tipos de lanzamientos parabólicos están inmersos dos movimientos también. Está el movimiento de caída libre y está también el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, esto se analiza por separado. Ya, por ejemplo, para analizar el desplazamiento hacia la derecha, voy a utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Que por ejemplo es velocidad, distancia sobre tiempo. Entonces, si vos querés analizar la altura, es decir, cuánto se mueve, cuánta altura va a subir, entonces voy a utilizar las ecuaciones del movimiento de caída libre, que tiene que ver con el MRV, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, si les dejo un ejercicio de esto, ustedes se van a dar cuenta que para analizarlo tenemos que descomponer el vector de velocidad en su componente en X y en Y. Y luego al final pues nosotros podemos calcular su desplazamiento a lo largo del eje X y podemos calcular su desplazamiento a lo largo del eje Y. Entonces, este es un movimiento parabólico, repito, donde se combinan los dos tipos de movimiento. Y acá, igual que el tiro libre, tenemos un movimiento en X y tenemos un movimiento en Y. Primero hacia arriba y luego hacia abajo cuando empieza a caer. Y ya por último, para ir terminando y pasar a la asistencia, el otro tipo de movimiento importante que nosotros necesitamos conocer en física es lo que se le conoce como movimiento circular. El movimiento circular es una combinación de todos estos conceptos, pero ahora vienen otros conceptos nuevos, entonces ya donde se complica un poco más. Tal vez de esto no le deje tarea, porque tal vez me gustaría que esto lo miremos en clase, movimiento circular, porque en movimiento circular pues ya entran otras cosas nuevas, como la frecuencia, el periodo, la frecuencia angular. Hay otros tipos de casos.
Usted dirá, bueno, ¿para qué yo quiero saber esto de movimiento circular uniforme, movimiento rectilíneo? Bueno, va a depender, ¿verdad? Si algún día usted se dedica a fabricar cosas. Por ejemplo, las personas que fabrican objetos que tienen engranajes, ¿verdad? O que utilizan, pues, como ejemplo, como de las cadenas de las bicicletas, ahí tienen que aprender a calcular las velocidades, las circulares, para poder diseñar el objeto que se mueva a cierta velocidad. Entonces, ahí pues tiene un sinnúmero de aplicaciones. Pero acá, ¿qué es lo más importante del movimiento circular uniforme? Bueno, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, lo más breve. Mira, el movimiento circular existen dos. Es casi parecido al movimiento rectilíneo. Recordemos que en el movimiento rectilíneo tenemos MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y también tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, tenemos estos dos. Ahora, en el movimiento circular también tenemos estos mismos casos. Ya, solo que ahora se le llama, en vez de rectilíneo, es circular. Movimiento circular uniforme y movimiento circular uniformemente acelerado. Y es lo mismo que en los casos del movimiento rectilíneo. En el caso del movimiento circular uniforme, este objeto se va moviendo de forma circular con una velocidad constante, es decir, no se va acelerando. Mientras que en el otro caso, que el movimiento circular uniformemente acelerado, el objeto tiene una aceleración constante, y entonces conforme pasa el tiempo el objeto va aumentando su velocidad, ¿verdad? Se utilizan, ¿verdad?, varias ecuaciones, pero ahora vienen otro concepto nuevo. Por ejemplo, el período. No sé si ustedes han escuchado esto. Por ejemplo, las personas que trabajan en telecomunicaciones, bueno, y ustedes también, ustedes que son personas que van a trabajar con la tecnología, se van a encontrar muchas veces con la palabra frecuencia. Tal vez ustedes la han escuchado, frecuencia. Van a escuchar con la palabra periodo, pero tal vez mucho más la palabra frecuencia. La frecuencia, la unidad de medida es hertz, el periodo es segundo. ¿Qué cosa es esto? Bueno, el periodo es el tiempo que tarda el objeto en completar una vuelta completa. Si le toma 4 segundos en dar una vuelta, entonces significa que su periodo T es de 4 segundos, como lo estamos viendo acá. ¿Qué cosa es la frecuencia? Bueno, la frecuencia es el tiempo que tarda en dar, o es el número de vueltas que tarda, que hace el objeto en un segundo. Entonces, esa es la frecuencia. ¿Ya? Si el objeto da una vuelta entera en un segundo, entonces su frecuencia sería de 1 Hz. Y luego, así, en base a eso, pues nosotros vamos calculando su frecuencia. Es decir, entre más vueltas dé en un segundo un objeto, su frecuencia va a ir aumentando. Entonces, para esto hay también, repito, sus ecuaciones, pero esto vamos a tratar de verlo en clase. Luego, otra cosa importante que necesitamos saber nosotros en movimiento circular es los ángulos. Esto lo vamos a ver, ¿verdad?, en clase, posiblemente cuando nos miremos la próxima semana o entre 15 días. Recordemos que los ángulos hay dos maneras de medirlo: en grados o en radianes. Ya creo que nosotros hemos visto eso en clase, pero esta vez lo vamos a repasar. Recordemos que media vuelta son pi radianes, y en grados serían 180 grados. Si da la vuelta completa el objeto, bueno, o la vuelta completa en radianes, ¿cuánto sería? Serían 2 pi radianes. ¿Y en grados cuánto serían? 360 grados. Entonces, acá, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, porque en movimiento circular uniforme ya no estamos midiendo, por ejemplo, normalmente como en el caso de MRU, que midimos distancias, metros, segundos. Acá también se mide distancia, desplazamiento, pero no es tanto, sino
Acá lo que nosotros queremos saber es cuántos grados dio o cuántas radianes hizo en una unidad de tiempo, ya en un segundo, 3 segundos, 4 segundos. Entonces, eso es, ¿verdad? Lo que me está indicando los grados, ¿verdad? Eh, bueno, y luego por acá tenemos esta gráfica. Si nosotros pues miramos algún día física 3, bueno, en física 3 donde se mira es bien relevante todo esto, estos conceptos que estamos viendo de frecuencia, periodo, o lo otro que es velocidad angular también, los grados, radianes, porque el movimiento circular se relaciona con este movimiento que estamos viendo acá, que es un movimiento, se le llama movimiento senoidal. Entonces hay ciertos fenómenos, ciertas cosas que se representan así, de esta manera, como por ejemplo la electricidad alterna, se representa así con onda senoidal, y está muy relacionado con el movimiento circular, en especial lo que es la frecuencia, lo que se le conoce como frecuencia y periodo. Entonces, en pocas palabras, en la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, eh, y sin importar la causa que lo origina. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Otros le dicen MRV, que es variado. Eh, También tenemos el movimiento de caída libre, luego tenemos el movimiento parabólico. El movimiento parabólico pues lo podemos subdividir por lo menos el de tiro parabólico, que es una semiparábola, o por ejemplo el tiro parabólico es una semiparábola, más o menos así, y el movimiento parabólico es casi la parábola completa, de esa manera. Y luego, por último, pues tenemos el movimiento circular. Dentro del movimiento circular tenemos el movimiento circular uniforme, y el movimiento circular uniformemente acelerado. Son los más comunes, no que sean únicos, son los más comunes, y de acá podrían desprenderse tal vez otras subdivisiones, pero esto sería lo más común.